siempre estar pensando en ese proceso y esa forma de trabajar de mejora continua y de enfocarnos en principalmente qué podemos hacer mejor. ¿Funcionó? ¿No funcionó? No importa. Lo importante es qué nos llevamos y qué aprendemos de cada uno de esos escenarios, ¿no? De esos casos. Principales para mí indicadores en el momento de la ejecución ya se vuelven comerciales. Entonces, como logísticos, yo sí creo que tenemos que tener un entendimiento al menos básico de todo lo que eso significa. Hay proveedores que te pueden dar ciertos beneficios y hay otros proveedores que te pueden dar otros beneficios, ¿no? Hay algunos que pueden ser mucho más rápidos, ¿no? en la ejecución. Y hay otros proveedores que te pueden llevar a un nivel de calidad increíble. Cuando tienes una estacionalidad marcada, ese es el momento donde tienes que hacer el lanzamiento. Si perdiste la estacionalidad, ahí estamos hablando de que se nos puede ir para el próximo año. Un año más. Un año Exacto. más. Es una pérdida muy grande. El beneficio final para la compañía no solamente lo busca el área comercial o el área financiera, sino que en verdad el área de cadena de suministro es un director de orquesta que va a ayudar a través de todo este proceso a que toda la compañía trabaje de manera alineada. Supply Chain X, el podcast de mercado logístico, un espacio para descubrir las innovaciones en la cadena de suministro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain X, el podcast de mercado logístico. Soy Fernando Arce y en esta ocasión me acompaña Melissa Rivas. Ella es gerente de Supply Chain de Molitalia. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, Fernando. Gracias por la invitación. Sí, gracias por aceptarla también. Hoy día queremos hablar sobre la introducción y la complejidad que esta representa de productos nuevos en una compañía. No necesariamente como Molitalia, aunque esa es tu experiencia, pero de repente una compañía de consumo masivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aristas que uno tiene que considerar o que se presentan cuando introducimos un nuevo producto en el mix relacionado con la cadena de suministro? ¿Cuáles son esas aristas? De hecho, creo que lo primero es entender que a veces solamente pensamos en innovación cuando hablamos de un producto completamente nuevo, disruptivo, ¿no? Que digamos no forma parte actualmente del portafolio, pero también en realidad innovación es incluso poder hacer un cambio, una mejora, una reingeniería, ya sea para mejorar el producto o para generar eficiencia, ¿no? Dependiendo del contexto en el que se esté. Ahora, independientemente de cuál sea cada uno de esos casos, creo que lo más importante es finalmente verlo siempre desde una manera integral y estratégica, ¿no? Siempre con esa mirada del objetivo que tiene el negocio y para qué estamos lanzando, digamos, cuál es el propósito de ese SKU nuevo, ese nuevo producto. Y eso significa que tenemos que formar parte desde la etapa inicial de esa concepción de este nuevo producto. Entonces es desde el diseño, pero también obviamente en la ejecución. Y hay algo que muchas veces olvidamos, que es el seguimiento post-lanzamiento, ¿no? Eso que a veces como ya en el día a día pasamos a la siguiente innovación, pero en realidad hay un momento de hypercare, digamos, en el que este bebé que recién ha nacido hay que tenerlo todavía bajo ciertos cuidados especiales, ¿no? Para que pueda finalmente ya avanzar y seguir su curso regular. Entonces, ustedes como área de supply chain intervienen desde la concepción, dijiste. ¿Eso quiere decir que trabajas con el área de desarrollo? Totalmente. De hecho, creo que es de nuestros aliados estratégicos más importantes, ¿no? Porque digamos que el equipo de desarrollo va a identificar cuáles son los, por ejemplo, en un producto de alimentos, cuáles son los mejores ingredientes, ¿no? Pero también el equipo de marketing que necesita validar cuál es el perfil del producto, ¿no? ¿Qué sabor queremos? Queremos que sea, no sé, más dulce, más ácido, menos ácido. Y todo eso finalmente tiene un complemento de, ok,
el equipo de compras y abastecimiento tiene que asegurar que tiene los insumos y los proveedores que necesitamos para poder cumplir con justamente esa promesa que queremos entregarle luego al consumidor. Entonces, de hecho, yo creo que es clave ese trabajo colaborativo desde el inicio, porque si lo hacemos posterior, podemos luego encontrar, digamos, retos mucho más difíciles de subsanar cuando ya ha pasado un tiempo mayor. Pero, digamos, si lo vemos con anticipación, si podemos identificar las oportunidades antes, ese proveedor clave que tal vez hoy no lo tenemos en cartera, pero tenemos que salir a buscarlo, o si es que incluso hasta podemos encontrar alguna alternativa que pueda ser o más barata o con un lead time más corto que nos pueda generar flexibilidad, o incluso si es que podemos ver hasta alternativas para no tener solamente un solo proveedor. Todo eso lo podemos ver y anticipar si es que estamos desde el inicio. Cuando ya estamos a punto de lanzar y algo pasa, ese poder de reacción se reduce significativamente, ¿no? Claro, importante trabajar desde la concepción, pero eso les implica disrupciones, hablando de cadena de suministro, ¿no? Es decir, los proveedores suelen ser los mismos, o el área de desarrollo les ha planteado o les puede plantear una cadena de suministro nueva, tal que sea compleja la construcción, el armado de esa cadena, pero que igual lo tienen que hacer. ¿También se enfrentan a esos retos? Definitivamente. Yo creo que lo más importante es que tiene que primar que el producto que queremos lanzar tiene que ser el mejor producto bajo los estándares de calidad que buscamos, ¿no? Y bajo ese valor que le queremos dar al consumidor. Entonces, eso siempre tiene que estar primero. Digamos, el consumidor está en el centro de nuestras decisiones, y al estar en el centro de nuestras decisiones, la complejidad que exista, digamos, se vuelve menor en términos de importancia y relevancia, ¿no? Eso no significa que si es que vemos una alternativa que pueda cumplir con ese mismo objetivo, lo podamos hacer. Pero sí nos ha pasado que hemos necesitado un proveedor en específico, claro, que era el único que tenía una red de distribución bastante compleja, que no o podía tener un lote un poco grande, entonces teníamos que adecuarnos a eso. Definitivamente ha pasado. Y pasa de ambos casos, ¿no? Ahora, sí creo que mientras vamos avanzando, digamos, también trabajando de manera colaborativa, lo que vamos identificando es también, y aprendiendo todos, es que a veces el hecho de tener un sabor en específico que pueda no ser replicable nos quita también mucha flexibilidad, nos genera mucho retrabajo. Entonces también es importante dar la visibilidad de qué significa que estemos eligiendo algo tan exclusivo, digamos, y claro, poco copiable, ¿no? O replicable, ¿no? Y que todos estemos al tanto de los riesgos y los impactos que eso podría significar. Claro, o sea, definitivamente introducir un producto nuevo es un riesgo, ¿no? Para la compañía, para los directivos de la compañía. Es una apuesta también. Es una apuesta. Entonces, en la medida que uno tiene más experiencia, conoce más el mercado, ese riesgo va disminuyendo, ¿no? Pero de todas maneras existe, ¿no? Siempre. Entonces, ¿cuál ves tú que son habitualmente, o es habitualmente el mayor desafío cuando te plantean un producto nuevo? ¿Qué es lo que tienes que superar usualmente? Yo creo que, creo que por un lado hay algo importante. Justo cuando vemos estadísticas de productos nuevos, los más optimistas dicen que solo el 30% de los lanzamientos de productos nuevos son exitosos. Los más pesimistas dicen que solamente 10% de los lanzamientos cumplen sus objetivos. Entonces creo que la primera barrera, incluso como equipo, en términos organizacionales, es tener la resiliencia de saber de que muchas de las cosas tal vez que podamos lanzar
puede ser que no lleguen a los objetivos que inicialmente nos habíamos planteado o que tengan que tener un giro para justamente lograr esos objetivos, ¿no? Que tal vez el empaque tal cual como lo planteamos no necesariamente era el mejor, o tal vez la presentación, el gramaje o el perfil de sabor, X cosa, que pueda tener una variación. Creo que eso también es importante. Entonces, esa mentalidad de resiliencia de, por lo menos, o la capacidad y la adaptabilidad de poder probar, entender y corregir, es un cambio cultural que todo el equipo, incluyendo el equipo de cadena de suministro, tiene que abordar, ¿no? Uh-huh. Ahora, ya en términos más operacionales, creo que de los desafíos más grandes viene detrás de la precisión en el pronóstico. Yo creo que finalmente siempre al lanzar algo completamente nuevo, sabemos de que así tuviéramos la bola de cristal, claro, en verdad es imposible ser 100% preciso. Claro, todo, ¿no? El mundo apunta al planeador ahí, al área de comercial y al planificador, seguramente. Exacto. ¿Cuál es el número que te va a votar ahora? Y con qué inputs es lo más importante en realidad para poder construir el número, ¿no? Creo que ese es el principal de las grandes oportunidades o de los grandes desafíos que tenemos cuando lanzamos un nuevo producto, es esa exactitud. Y por ende, cuáles son los escenarios que vamos a plantear, ¿no? Y cuáles son las alternativas en términos de ya sea abastecimiento, gestión de inventarios, porque el volumen y ese pronóstico es lo que nos mueve toda la cadena. Claro. Bajo eso compramos, almacenamos, planeamos capacidades de transporte, de almacenamiento, coordinamos con los clientes. Entonces, desde ese punto de vista, ese es el punto de partida que nos puede generar un impacto tanto de potenciales quiebres o incluso sobre inventarios y riesgos de merma en algún momento, ¿no? Ahora, con la tasa que me comentas, entre 30 y 10%, me hace pensar, por ejemplo, en las empresas nuevas, ¿viste? Esa estadística que normalmente uno sabe, ¿no? Que un porcentaje pequeño de empresas nuevas pasa el primer año, ¿no? Así mismo pasa con los productos nuevos, ¿no? Entonces, hablaste de un cambio o de la mentalidad que hay que tener cuando uno aborda el trabajo sobre un producto nuevo. Oye, este es un producto nuevo, pero ya sabemos que no necesariamente va a cumplir el objetivo, vamos a hacer todo lo posible para que cumpla el objetivo. Entonces, ¿trabajan de alguna manera esa parte o digamos ya lo asumieron y es parte del trabajo diario abordar un producto nuevo en la cadena de suministro que finalmente, dado que tiene alta tasa de fracaso en el mediano, corto plazo, eso implica sobreinventarios, implica desgaste y además plata, ¿no? Que no se va a recuperar así nada más, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo abordan esa problemática constante, ¿no? Sí, o sea, de hecho puede llegar a ser frustrante, como dices, ¿no? Pero creo que lo más relevante es, de todos los lanzamientos siempre tiene que haber un aprendizaje, ya sea la modificación, porque puede ser que un lanzamiento luego tenga que ser modificado ligeramente para justamente cumplir ese objetivo, como te decía, tal vez no necesariamente como nació, pero pueden haber ajustes o variaciones que le permitan luego cumplir su rol, ¿no? Y lo segundo también es entender cuáles han sido los aprendizajes que salieron de este lanzamiento, qué podemos hacer mejor para el siguiente, ¿no? Y siempre estar pensando en ese proceso y esa forma de trabajar de mejora continua y de enfocarnos en principalmente qué podemos hacer mejor. ¿Funcionó? ¿No funcionó? No importa, lo importante es qué nos llevamos y qué aprendemos de cada uno de esos escenarios, ¿no? O de esos casos. Entonces, creo que eso es algo importante. Y lo segundo es que si tenemos puede variar también esta gestión, digamos, tanto de la organización como de la parte cultural, porque
depende de si es que es una empresa que innova constantemente y tiene una cantidad inmensa de lanzamientos. No estamos en la capacidad de estar como frustrados todo el tiempo o de, digamos, tener este periodo de luto por algún lanzamiento que no funcionó, ¿no? Tenemos que seguir hacia adelante, porque si es que queremos tener realmente una cultura de innovación donde tengamos lanzamientos todos los meses, en los periodos picos, y estemos ganando la competencia siempre y ganando share en el mercado, entonces tenemos que mirar hacia adelante, ¿no? Mirar hacia atrás solo para aprender y para corregir. Claro. Mercado Logístico es el punto de encuentro de los profesionales de la cadena de suministro. Reúne formación especializada, un directorio de proveedores, un marketplace de servicios, noticias, eventos y recursos que impulsan tu profesión y transforman la cadena de suministro. Regístrate gratis ahora mismo en mercadologístico.io. Y en esa situación, ese escenario de mirar hacia adelante, trabajan estrechamente con el desarrollo de producto, con comercial. ¿Quiénes son los que tú identificas que son claves? De hecho, todas las áreas de la compañía son clave. Definitivamente en el momento de la concepción y del diseño, el equipo de marketing y desarrollo que llevan de la mano la concepción del producto, el equipo de ventas que tiene que dar esa visual, no tanto del consumidor, sino del canal, ¿no? Que también funciona, porque el canal es nuestro aliado y socio estratégico para que finalmente llegue al consumidor. Entonces, si el canal no lo quiere comprar, si no es atractivo, si no tiene un drop o un ticket que le conviene, entonces no lo va a comprar y finalmente el consumidor jamás se va a enterar de que llegó ese nuevo producto, ¿no? Por otro lado, el área de operaciones es súper relevante y me refiero a producción, ¿no? Especialmente en el mundo de consumo masivo, porque nosotros podemos tener una idea maravillosa y tener los mejores insumos y los mejores proveedores, pero si no lo podemos llevar a la práctica, en verdad es muy difícil, o si no lo podemos llevar a la práctica con los estándares que necesitamos, entonces no vamos a cumplir finalmente con lo que queremos, ¿no? Y por otro lado, hay momentos, y dependiendo de la categoría puede ser, pero hay momentos donde incluso tenemos que tener de aliados también a el equipo de finanzas, porque pueden haber inversiones que tenemos que requiere justamente este nuevo producto y que tenemos que ver la forma en la que lo podemos hacer ejecutable, rentable y que finalmente sea una inversión que valga la pena. Y por otro lado también, si es que eso significa más personal que tengamos que traer, el equipo de recursos humanos también es clave. Entonces, en verdad es muy difícil que un área de la compañía no esté involucrada, ¿no? Pero te diría que los clave definitivamente y con quienes vamos de la mano todo el tiempo son el equipo de operaciones, de desarrollo, marketing y comercial. Y me hablaste del área de finanzas. Claro, me imagino que ellos siempre tienen un ojo ahí abierto para ver qué está pasando con el capital de trabajo, en este caso los inventarios, ¿no? Entonces, ya sabemos que los inventarios, en el caso de productos nuevos, no vienen de una reposición regular, ¿no? Entonces, para estos casos del control de inventarios y del flujo en general del inventario a través de la cadena de suministro, ¿ustedes trabajan con S&OP? Sí, definitivamente en el proceso de S&OP es clave dar la visibilidad de cómo va, digamos, el avance de los lanzamientos versus los objetivos y qué significa en términos de inventario tanto de producto terminado como de materiales, ¿no? E insumos que podemos tener que sean específicos y exclusivos para este nuevo SKU. Entender realmente si es que tenemos los dos escenarios, ¿no? El buen problema o el problema que todos queremos tener es cuando vendemos por encima, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un tema importante en términos de inventarios, porque eso significa que tenemos que buscar inventario adicional de materiales para poder correr a producir, o si es incluso un producto importado, un SKU, un producto terminado importado, tenemos que ir, traerlo rápidamente, incluso se pueden impactar los costos porque podemos
podemos incurrir en algún embarque o envío aéreo. Claro. No necesariamente es lo más eficiente cuando tenemos que correr, ¿no? Claro. El otro extremo es justamente cuando en verdad tenemos un impacto porque la venta no está acompañando al inventario que teníamos y tenemos un riesgo ya sea de merma, de obsolescencia o los inventarios van creciendo y definitivamente puede ser un impacto en el capital de trabajo. Yo creo que la clave en cualquiera de los dos escenarios es la visibilidad oportuna, ¿no? A tiempo y con el impacto claro, ¿no? Y la visibilidad no solamente de decir tenemos este riesgo, sino también de alinear un poco qué escenarios podemos plantear previamente conversados con el área de comercial, el equipo de marketing, incluso el equipo de finanzas, como que hasta dónde podemos llegar en términos de, ya sea en algún momento por un tema de impacto en costos, si es que tenemos que activar un aéreo, por otro lado, si es que tenemos que activar descuentos para incentivar la rotación del producto y reducir esos inventarios. Entonces, esa es la visibilidad que yo creo que es importante. Ahora, también algo clave es que lo podamos hacer en el momento de la planeación inicial del lanzamiento de este nuevo producto. Entonces, ¿a qué me refiero? El producto nuevo sale siempre con un objetivo de venta en volumen, ¿no es cierto? Que sabemos que puede tener una probabilidad de incluso vender por encima como vender por debajo. Entonces, la idea es siempre dar esa visibilidad. Los procesos y el ciclo de S&OP nos permite tener esa visibilidad con el periodo que puedan tener cada uno, independientemente de qué tan lejano o cercano sea su horizonte, pero por lo menos para darnos visibilidad de cuánto podemos vender, en qué periodo está establecido que vamos a vender X volumen, cuál es como que esa tolerancia más o menos con la que vamos a estar trabajando de venta tanto por encima como por debajo, y basado en esos escenarios, ¿cuál es la estrategia de inventarios que vamos a tener tanto de stock de seguridad de producto terminado como de materiales? Entonces, en el momento en el que salimos a la venta, ¿no? Todos estamos emocionados porque ya empezó la rotación y la venta en nuestros clientes, todos los vemos en todos los puntos de venta y va súper bien. Entonces, la idea es justamente dando visibilidad frecuentemente de aquello que todos acordamos previamente que iba a ser nuestra estrategia de inventario, cómo vamos y si es que vemos alguna alerta para tomar decisiones de manera pronta y anticipada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como la clave, principalmente de dar visibilidad, de no quedarnos con la información y a veces creo que pecamos de tratar de resolverlo todo solos, cuando en realidad no tenemos que tener todas las respuestas, ¿no? Y por eso es importante involucrar al resto de las áreas también. Y en ese sentido, el equipo de finanzas es un partner importante para poder justamente entender los impactos que pueda tener cada uno de los escenarios que podemos plantear, ¿no? Claro, interesante. Ahora, cuando hablas de visibilidad, ¿qué datos o información estás necesitando conocer? Normalmente ya cuando estamos yendo en el post lanzamiento, ¿no? De hecho, los datos más relevantes en verdad se vuelven los datos comerciales. Entonces, tenemos que entender cómo la distribución numérica está avanzando, la cobertura, si es que tenemos información de días de inventario del trade también, cómo va yendo el sell-out para entender si es que efectivamente está en línea con lo que nosotros estamos planeando hacia adelante o bajo los supuestos con los que habíamos iniciado, digamos, el diseño de este producto. Entonces, yo te diría que los principales para mí indicadores en el momento de la ejecución ya se vuelven comerciales. Entonces, como logísticos, yo sí creo que tenemos que tener un entendimiento al menos básico de todo lo que eso significa, ¿no? Claro. Y cómo eso luego lo podemos, ¿no? Exacto, cómo puede impactar finalmente a ese volumen que vamos a estar luego revisando mes a mes, semana a semana.
y todo el abastecimiento que puede ir detrás y todos los riesgos o contingencias que vamos a tener que activar, ¿no? Claro, y en términos de planeación de demanda, estando, digamos, en un proceso de S&OP que está viendo un producto nuevo, ¿qué tan importante resulta ser ya después del lanzamiento, ¿no? Bias, accuracy, error, ¿también llegan a ser importantes esos ratios? Definitivamente son importantes, porque para nosotros, en realidad, ese es como el norte al que queremos apuntar, ¿no? El nivel de exactitud y de desviación que podamos tener, tanto en términos de sobreventa o menor venta que te lo pueda dar el bias, esa tendencia de ese producto en particular, son clave, porque eso es justamente ese termómetro, digamos, que nos va a decir finalmente hacia dónde tenemos que estar mirando las acciones. Es decir, son acciones de subir volumen, bajar volumen, reducir el abastecimiento, aumentarlo. Entonces, todos esos indicadores, digamos, de venta que vamos a ver en el punto de venta, que tienen que ver más que nada con data comercial, siempre se van a traducir en información que nosotros vamos a ver de sell-in, digamos, de la venta que hagamos nosotros a nuestros clientes, y por ende en la exactitud con la que nosotros vamos a planear. Entonces, definitivamente son clave. Ahora, no los podemos medir con la misma vara que medimos un SKU regular que tiene muchísimo tiempo en el mercado, que conocemos, digamos, su tendencia, conocemos su comportamiento. Entonces, claro, decir, es que yo tengo en promedio siempre un bias 60-40 y acá estamos en 95-5, tenemos un problema. Sí, pero es que justamente este es el periodo en el que tenemos que estar tomándole la temperatura a este nuevo producto y no podemos exigir que tenga un nivel de perfección cuando todavía el mercado, incluso el consumidor, el cliente, se está adaptando, exacto. Entonces lo están conociendo, ¿no? Así que yo creo que eso también es importante, tenemos que medirlo, sí, pero los criterios, digamos, y los objetivos sí tienen que ser diferentes, ¿no? Y en cuanto a la parte financiera, el impacto que produce un lanzamiento de un producto nuevo, desde el punto de vista de cadena de suministro, ¿qué le interesa a la parte financiera? Yo creo que tiene un impacto importante primero en una de las líneas más importantes, que es la línea de ingresos, finalmente, ¿no? Porque si estamos apostando por un lanzamiento de un nuevo producto, es porque va a contribuir al crecimiento de los ingresos de la compañía, ¿no? Entonces, el éxito de este lanzamiento puede impactar positivo o negativamente a esa proyección de ingresos que pueda tener cualquier compañía. Por otro lado, el equipo de abastecimiento en cadena de suministro es súper importante y relevante para asegurar que los costos son los óptimos, ¿no? Los mínimos posibles. Entonces, encontrar proveedores que sean estratégicos, que nos permitan tener cierto nivel de flexibilidad, que hasta incluso en términos de capital de trabajo nos puedan ayudar para que ellos puedan tener una parte del inventario y nosotros otra parte que sea menor y que básicamente nos ayude a tener mayor agilidad y capacidad de respuesta de su parte, es súper importante, ¿no? Y por otro lado, también cuando las cosas no van bien y tenemos algún riesgo de que algún SKU se quede obsoleto, digamos, el riesgo en obsolescencia o incluso en los descuentos que se tienen que activar para poder incrementar la rotación de un producto, nuevamente te pega financieramente. Entonces, no hay un impacto en una línea, digamos, de un estado de resultados o finalmente en el capital de trabajo que nosotros como profesionales de la cadena de suministro no veamos cómo justamente nuestra gestión termina impactando en cada una de estas líneas, ¿no? Claro, entonces es una tarea constante, importante también de los líderes de cadena de suministro. Esto que acabas de decir, integrarlo, incorporarlo a la gente,
a la gente que está ahí cargando cajas, manipulando, subiendo con el montacargas, bajando, que tengan esa, de alguna forma, ¿no? Dentro de su día a día, saber que, oye, esto está impactando también al P&L de la compañía, por ejemplo. Totalmente. De hecho, cuando nosotros hacemos todos los despliegues, digamos, de plan estratégico al equipo, de hecho, uno de los slides que a mí me gusta mucho es poder asociar las líneas de del estado de resultados a cada una de las iniciativas que vamos a trabajar en el año para ver a qué parte van a contribuir, ¿no? Uh-huh. Entonces, tratamos de hacerlo lo más visual posible para que vean que no solamente que pueden mitigar un impacto, sino creo que viéndolo desde otro lado, que generan mucho valor, ¿no? Porque finalmente entre las sumas y restas en este estado financiero, lo que tenemos es el valor que estamos generando para la compañía, ¿no? Así que esa generación de valor es algo también que el equipo se puede llevar y se puede sentir muy orgulloso de lo que pueden hacer. Entonces, de ellos depende que efectivamente, como dices, ese material llegue a la planta a tiempo, con el mejor costo, ¿no? Pero también significa que esté almacenado correctamente, que no genere una merma, que en verdad no haya ningún problema en el momento en el que va el apilador, va el montacargas, lo mueve, lo almacena, lo saca, lo transporta, lo mismo el producto terminado, ¿no? Y que llegue a tiempo a nuestros clientes para que finalmente podamos asegurar que cada uno de los consumidores lo puedan disfrutar. Entonces, creo que eso es importante, que siempre tratemos de ligarlo con la generación de valor que cada uno puede tener finalmente en su día a día. Y sobre eso, ¿utilizas algunas estrategias distintas o de repente técnicas o prácticas diferentes en la manipulación del inventario en algún momento en alguna etapa de la cadena, más bien? Bueno, va a depender mucho del SKU, ¿no? Definitivamente. En nuestro caso, la mayoría de productos, dependiendo de cada una de las plantas, ya sea de alimentos de confitería o de alimento para mascotas, tienen una manipulación como muy similar, ¿no? Estamos hablando de ya sea o en sacos o en cajas. Entonces, la manipulación no es muy distinta. Creo que de lo más relevante es el hecho de que, bueno, nosotros en nuestro centro de distribución de Lurín tenemos LGVs, entonces eso nos permite también asegurar cero mermas, un nivel de automatización que nos asegura cero errores y definitivamente es algo de lo que estamos súper orgullosos y que finalmente nos permite cumplir con muchos de los objetivos para especialmente ciertos clientes en particular que se ven beneficiados porque sus productos salen desde ahí, ¿no? No, estupendo esa incorporación de tecnología. ¿Eso tiene algún tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene? Sí, lo inauguramos en mayo del 2021, más o menos, así que ya llevamos poco más de 4 años. Hablando sobre la red de distribución de la que es parte este centro de distribución que me comentaste, ¿van adaptando la red de distribución o qué tanto se adapta? ¿Qué tanto esfuerzo implica adaptarse, si es que es así? Cuando se introducen estos productos nuevos. De hecho, la red de distribución tiene que estar al servicio del go-to-market, ¿no? Entonces, definitivamente sí. Un SKU en particular tiene un go-to-market específico, diferente y que tiene una peculiaridad completamente exclusiva versus el portafolio regular, definitivamente toca ajustar la red de distribución, ¿no? Ahora, eso sí es algo que toma un poco más de tiempo. De hecho, creo que desde el momento en el que se concibe el lanzamiento de ese nuevo producto y se define que va a ser
ya sea a un canal en específico o a un nuevo canal que hoy no existe, implica que haya una preparación y un cambio o ajuste a la red actual, ¿no? Particularmente creo que en el sector de alimentos, debido a que en verdad la omnicanalidad, digamos, que existe, permite tener un abastecimiento multicategoría en muchas ocasiones. Felizmente no es un cambio que se tiene que hacer tan a menudo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que definitivamente puede ser un caso que se pueda dar, pero tiene que implicar también una línea de negocio tal vez completamente nueva, distinta, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros pertenecemos al grupo Carosi y allá en Chile ellos adquirieron la marca Bresler de helados, uh-huh. ¿no? Entonces, ese definitivamente fue un cambio completo, o no necesariamente un ajuste al go-to-market y a la red de distribución actual. Fue básicamente entender cómo se tiene que operar en el mundo de básicamente helados, claro, que no necesariamente comparte el mismo go-to-market, uh-huh. ¿no? Entonces, creo que para que eso ocurra y que tenga un cambio significativo realmente en la red de distribución, tiene que haber un cambio de ese nivel de relevancia, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso no necesariamente es así. Creo que nos permite en verdad nuestro go-to-market y nuestra red de distribución cumplir con cada una de las categorías de acuerdo a los segmentos que tenemos y a los clientes a los que llegamos. Pero sí puede haber en algunos momentos, si queremos dar un foco particular a un lanzamiento o a la introducción incluso de algún nuevo cliente que definitivamente puede ser relevante para el crecimiento de una categoría, no necesariamente se hace un cambio en la red, pero sí hay un cambio en el nivel de foco y priorización, ¿no? Entonces, si es que yo sé que va a llegar el pedido de Fernando todos los lunes y es mi nuevo cliente, el más importante que quiero que se convierta para la categoría, entonces yo voy a definir, digamos, un equipo que pueda estar haciéndole ese seguimiento también, porque tal vez Fernando quiere ciertas condiciones que no necesariamente quieren el resto de clientes. Entonces, ese también es un punto muy relevante. No es solamente la red y digamos, dónde están nuestros centros de distribución y quiénes son nuestros proveedores de transporte y cómo llegamos a cada uno de los puntos de venta, sino también cuáles son las condiciones que nos pide cada uno de los clientes o de nuestros canales, que es completamente distinta. Uh-huh. Entonces, si no cumplimos con ese estándar, vamos a llegar, van a rechazar el camión, vamos a tener una venta perdida y hasta incluso podemos perder un cliente. Entonces, más allá de solamente un cambio en la red, creo que de las cosas más relevantes es que entendamos cuáles son esas condiciones logísticas, ¿no? Que pueden incluir temas de calidad, temas documentarios, ¿no? Temas desde apilamiento, ventanas horarias y muchas cosas que finalmente pueden marcar la diferencia de esa experiencia que puede tener el cliente con nuestro pedido, ¿no? Así que creo que en un nuevo producto es más relevante entender si es que va a haber un foco en algún cliente, en alguna cadena en particular, si es que solamente va a un canal, para asegurar de que no le estamos perdiendo el foco, ¿no? Ok, interesante. O sea que en realidad para la parte de distribución hacia el cliente, digamos, esto representa más, digamos, superar las vallas de restricciones que se presentan y que ustedes ya las conocen, y que de todas maneras, si es que hay restricciones un poco más estrictas, ya las conocen, pero les genera más esfuerzo, ¿no? Exacto. Si es que
por ejemplo, en el caso que dijiste de un cliente en particular que requiere algo muy específico, ¿no? Y que para que esa experiencia no sea mala, pues, ¿no? Siempre tiene que ser la mejor experiencia. Entonces, para cumplir eso, hay que superar una restricción que es importante, ¿no? Pero finalmente no es disruptivo en términos de cadena de suministro, porque es parte de tu día a día, solamente que tienes que ponerte un poco más de estructura a lo que ya tienes para poder llegar bien a ese cliente, ¿no? Exacto. Salvo en el caso que dijiste de incorporar una cadena de frío, por Exacto. ejemplo, ¿no? Y el mercado cambia y casi todo cambia, ¿no? Y todo cambia. Entonces, las disrupciones, si es que estas se dan, ¿tú dirías que están más bien más atrás de la cadena, mirando a los proveedores? Los proveedores son y deben ser nuestros socios estratégicos, ¿no? Desde el lado, te diría, de compras, hay una diferencia cuando incluso los hacemos formar parte desde el momento del diseño de un nuevo producto, ¿no? Por ejemplo, algo que yo recién aprendí este año o el año pasado fue a través de una visita de un proveedor de empaques que me dijo: ¿tú sabías que el color blanco es uno de los colores más caros para conseguir? Uh-huh. Yo no tenía ni idea. Yo pensaba de que podía ser uno de los más sencillos, porque claro, bueno, o sea, no necesita tanto color. Claro. No, al parecer es uno de los colores más caros. Uh-huh. Entonces, de esa manera también podemos entender, y ellos tienen un nivel de expertise que no tenemos nosotros a ese nivel en términos de tecnología, en términos de eficiencias y en términos de qué se puede y qué no se puede, ¿no? Así que yo creo que hacerlos parte desde el inicio, incluso sabiendo que con ellos podemos tener una relación de confidencialidad, porque eso también es muy importante en un lanzamiento, pero existe una relación de confidencialidad, pero también una relación de largo plazo que permite que podamos trabajar en algo que puede lanzarse de acá a 3 meses, 6 meses, 1 año, o estamos pensando en que esto va a llegar en 2 años porque es un cambio completamente nuevo, disruptivo, etcétera. Definitivamente hace que cuando lleguemos a ese momento donde querramos ya ejecutar ese nuevo producto, cualquiera de los riesgos más relevantes puedan haberse visto de manera anticipada, ¿no? Entonces, creo que lo importante siempre es identificar tus principales stakeholders, digamos, en cada una de las etapas del proceso y entender cuáles son las fortalezas que tiene cada uno, porque cada uno tiene un nivel de expertise que no tiene el otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de complementariedad, digamos, ¿no? Nos complementamos. Entonces, el proveedor va a venir con un nivel de conocimiento de muchas cosas que nosotros no tenemos a ese nivel de profundidad y no tenemos por qué saber, claro, ¿no? Lo mismo el equipo de marketing, ¿no? Lo mismo el equipo de desarrollo. Entonces, cada uno llega con un nivel de información distinto que mientras estén juntos en el momento correcto para tomar la decisión, va a ser importantísimo tomar en cuenta el input de un proveedor, ¿no? Ahora, también es importante saber de que hay proveedores que te pueden dar ciertos beneficios y hay otros proveedores que te pueden dar otros beneficios, ¿no? Hay algunos que pueden ser mucho más rápidos, ¿no? en la ejecución, y hay otros proveedores que te pueden llevar a un nivel de calidad increíble, ¿no? Por ejemplo, en empaques, ¿no? Con un nivel de confiabilidad y de protección al producto. Entonces, también tenemos que saber escoger al proveedor de acuerdo al producto, ¿no? Si es un producto, por ejemplo, si es un sobreempaque, ¿no?
que simplemente su función no es proteger el producto, sino en realidad es simplemente agrupar un número de productos, ¿no? Para, por ejemplo, un six-pack, Sí. ¿no? El six-pack en nuestro caso, del bizcocho Chocman. Ok, ese sobreempaque, su principal, digamos, objetivo y función es agrupar productos. No es protegerlos. Entonces no tiene que tener un nivel de Claro. grosor importante, no necesito que pase, digamos, un nivel de inspecciones, de calibres y demás, que efectivamente tal vez lo voy a necesitar en otro tipo de producto, como el empaque primario de cualquiera de mis productos. Entonces, yo creo que eso también es importante, entender cuál es la naturaleza del producto que vamos a lanzar, cuáles son los requerimientos y las necesidades de acuerdo a cada uno de los tipos de materiales y cuál es la oferta que tenemos de proveedores que pueden llegar, digamos, a los estándares y a los requerimientos que nosotros tenemos para cada uno de los casos. Claro, porque tampoco te puedes convertir en un problema para el proveedor, ¿no? Exacto. O sea, en la medida que tú tengas mapeado quién es ese proveedor, cuáles son sus características, su capacidad de respuesta, es posible que tampoco representes un issue para el proveedor, ¿no? Porque ya lo conoces, él también te conoce, ¿no? Y te ha tocado gestionar más atrás de tu proveedor, digamos, primario. O sea, te ha tocado ir hacia atrás, al proveedor de tu proveedor, en un nivel 2, digamos. Sí, al proveedor de sus insumos. Claro. Sí, o sea, me ha tocado desde incluso tratar de identificar algún proveedor que pueda ayudarlo a tener la materia prima que necesite, porque esa materia prima casi que se volvía un producto importante, como también nos ha tocado entender, tal vez no necesariamente trabajar con ese proveedor, pero entender su logística para saber por qué es que si normalmente tú tienes un lead time de 45, 30 días, ahora Ya me no estás es diciendo así. que tiene, sí, que pasó a 90. A 90 o a más. Entonces, ¿qué cambió? ¿No? Y sí es importante a veces tener ese contacto con este otro proveedor, digamos, el de sus insumos, y sentarnos todos a la mesa como para entender realmente que efectivamente hay una complejidad detrás, pero también qué podemos hacer para justamente los tres lograr mitigar lo que normalmente más nos duele en ese sentido, que es el tiempo de espera desde el momento en el que colocamos una orden de compra hasta el momento en el que llega el material final, ¿no? Entonces, sí, o sea, entender eso y poder darle la vuelta a esa oportunidad que puede existir, nos ha permitido ganar días que son valiosos en un lanzamiento, ¿no? Especialmente en categorías que pueden ser estacionales, porque cuando tienes una estacionalidad marcada, ese es el momento donde tienes que hacer el lanzamiento. Si perdiste la estacionalidad, ahí estamos hablando de que se nos puede ir para el próximo año. Un año más. Un año Exacto. más. Es una pérdida muy grande. Claro, claro. O sea, esas cosas creo que son las que hacen diferente a una compañía, de repente una compañía como L'Italia o otra compañía similar, ¿no? Que van más allá de su proveedor, pues, ¿no? Y que, como dijiste, se juntan los tres, ¿no? Entonces, esa gestión es importante, ¿no? Porque normalmente tu proveedor te dice, no, ya no puedo atenderte en 2 meses, te voy a atender en 6 meses, ¿no? Después de pandemia ha pasado mucho eso, en todo Muchísimo. caso, ¿no? Y ya, creo que muchas empresas se quedan así, ok, tengo que buscar otro proveedor, ¿no? Pero si tú vas más allá, entonces puedes mantener el proveedor, fortalecer la relación y no hacer que tu campaña pues se demore un año más, ¿no? Exacto, sí, porque a veces
a veces creemos, digamos, o este proveedor tal vez necesita algo más de información, que tal vez no te la tengo que poner en firme con una orden de compra cerrada, pero si yo ya sé más o menos de qué volúmenes estamos hablando, te puedo ir adelantando esos volúmenes para que tú puedas ir pidiendo la materia prima y con eso podamos ir avanzando. Y eso es algo que nos ha funcionado. Y luego, luego en paralelo, o sea, con un compromiso obviamente, de que yo te voy a poner una orden de compra con este volumen, etcétera, vamos adelante. Y así podemos sacar y ganar muchos días y reducir lead times importantes, porque estamos hablando de que hay materias primas que se pueden demorar mínimo 60 días en llegar. Entonces, eso sí es clave, por eso entender cuáles son esas limitantes y qué podemos hacer nosotros para darles la información, porque generalmente es eso, es simplemente entender cuál es el tipo de información que necesitan y algún nivel de compromiso a futuro que sabemos que finalmente se va a dar, ¿no? O sea, si es que te doy el volumen de un mes, si no lo vendo en un mes, si lo vendo en 2, 3 meses, está bien. Claro. Y si lo vendo en 15 días, mejor, ¿no? Entonces, definitivamente la visibilidad y la información tiene que fluir también hacia atrás, ¿no? Para que ellos se puedan ir anticipando y luego, así como tenemos esas reuniones de seguimiento con el equipo comercial para ir viendo cómo va ese producto, también las tenemos que tener con nuestros proveedores para poder avisarles, oye, está yendo súper bien, necesito que vayas adelantando órdenes también de tu materia prima y te voy a adelantar esta orden y también te voy a adelantar esta, ¿no? O en el peor de los casos es, te voy a tener que frenar o dime hasta dónde tienes comprado, qué podemos hacer, qué tienes negociado, qué tienes en inventario, qué tienes en tránsito y entender, digamos, cuál es el rango que tenemos de maniobra, tanto para poder acelerar la compra o retrasarla de alguna medida, ¿no? Ok, Melissa, mira, me has comentado, hemos hablado más bien de varias cosas, he aprendido mucho. Me has dejado mucha información valiosa y me gustaría que para cerrar el episodio le des un mensaje, un último comentario, si quieres, a los líderes de cadena de suministro que nos ven y que todavía no llegan a tener una cadena de suministro tan fortalecida, tan fuerte como puede tenerla en este caso Molitalia u otra compañía de ese nivel, y que tienen problemática con la introducción de productos nuevos, y que de repente están constantemente peleando con el área de ventas, que no saben mucho la información que deben tener, que de repente se quedan atrás con los proveedores, tienen todavía esta problemática y no tienen la visión general que tú has alcanzado a tener, ¿no? ¿Cómo hace entonces? ¿Qué les puede decir a los líderes de cadena de suministro o de logística, ¿no? Para que ellos tracen un camino y lleguen a tener una mayor visión de la que tienen ahora y que se acerquen a la visión que tú nos has compartido hoy? Creo que la forma y los pasos, digamos, para poder llegar a tener esta visión un poco más integral, digamos, y una participación mucho más activa del rol de cadena de suministro en la compañía y en el proceso de lanzamiento de nuevos productos e innovación en general. Creo que lo primero y desde el lado más tangible es la implementación del proceso de SNOP o IBP. Ejecutar SNOP detrás de la metodología tal cual como la tenemos que seguir puede ser un reto importante, pero la realidad es que tampoco necesitas tener
la herramienta de pronóstico sofisticada para hacerlo. Finalmente, lo importante de todo el proceso y de la metodología de SNOP, en el fondo, es una forma de trabajar como compañía, porque en realidad lo que busca es el alineamiento entre todas las áreas de la compañía y es tener una visión de manera estratégica de todo lo que está pasando, tanto en el día a día, pero también con una visión y un asterisco, digamos, a esos lanzamientos y esos nuevos productos. Entonces, creo que la primera recomendación, y para mí la más importante, es que se compren el hecho de que tener una metodología implementada como SNOP en el nivel que quieran tenerlo va a ayudar a posicionar primero el concepto de que el beneficio final para la compañía no solamente lo busca el área comercial o el área financiera, sino que en verdad el área de cadena de suministro es un director de orquesta que va a ayudar a través de todo este proceso a que toda la compañía trabaje de manera alineada, ¿no? Y creo que ya en el trasfondo eso también va a permitir que podamos sentarnos en la mesa donde se toman decisiones con un punto de vista que solamente nosotros vamos a poder tener, ¿no? Como decíamos, cada uno tiene un aporte específico y el aporte del profesional y el ejecutivo de cadena de suministro es súper relevante. Tiene una visual de una cadena completa, como decimos, desde el proveedor hasta el cliente, pasando por cada una de las aristas. Y si conocemos, además, cuál es la visión y los objetivos estratégicos que tiene la compañía y lo ligamos, digamos, cada una de las acciones a eso, nos va a permitir realmente poder tener una posición y sentarnos en la mesa donde se toman las decisiones y que en verdad nuestra voz sea escuchada. Que creo que eso también a veces, ya desde hace un buen tiempo y desde pandemia, creo que está pasando mucho más, sí. Pero creo que tenemos que estar cada vez más vocales porque tenemos una posición relevante con una visión importante que va a generar valor a la compañía. Entonces, la forma de hacerlo para mí es a través de SNOP y con la actitud de que efectivamente tenemos toda la información, las capacidades, la visión para poder hacerlo y generar mucho valor a la compañía. Excelente, Melissa. O sea, estar... esto que hablas de SNOP, pero dado que a veces es complejo la implementación, bueno, empieza con la coordinación, ¿no? Exacto. Empieza a coordinar, ¿no? Me quedo con visibilidad, la coordinación, bueno, el manejo de la data, que es importante para los KPI que comentamos hace un rato, ¿no? Y bueno, siempre estar comunicados, ¿no? Con las otras áreas, ¿no? Creo que a partir de ahí, eso es como la base, ¿no? A partir de ahí ya construyes en adelante, ¿no? Nada lo podemos hacer solos, ninguno. Entonces, lo más importante es eso, estar alineados, trabajar en equipo, con un objetivo común, y así las cosas funcionan mucho mejor. Muchas gracias, Melissa. Gracias, Fernando. Gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del episodio. Recuerden suscribirse en mercadologístico.io, además del canal Mercado Logístico Latam. Nos vemos la próxima.